Asambleísta Eduardo Paredes. Señor presidente, señoras y señores legisladores, reemplazo en esta tarde a la señora asambleísta Blanca Ortiz, que a su vez es alterna del ahora secretario nacional del Migrante. El presidente de la República ha tomado la decisión, una vez más, de, en su política de proteger a nuestros compatriotas en el exterior, designar a un legislador representante de los ecuatorianos y ecuatorianas en los Estados Unidos y Norteamérica como miembro del gabinete, como ministro de Estado, y eso hay que felicitarlo desde esta alta tribuna. Me quiero referir, señor presidente, exclusivamente al tema de la fiscalización. Creo que la pregunta que debemos hacernos y debemos respondernos es qué ha pasado en estos años con las reformas que hicimos en Montecristi. Y digo hicimos, a pesar de que yo no fui un asambleísta constituyente, porque la mayoría del pueblo ecuatoriano, incluido yo, respaldamos esas reformas luego de que la patria, la República, se encontraba en la más grave crisis política desde hacía muchas décadas. Hay que recordar que cuando irrumpió en el escenario público la Revolución Ciudadana, cuando irrumpió Rafael Correa al mando de un grupo de nuevos políticos, el país había atravesado ya una década de profunda crisis política. Y parte importante de esta crisis política era el papel que había cumplido ese nefasto Congreso Nacional, esa institución que el pueblo ecuatoriano aborrecía. Para el año 2006, y después de haber pasado con aceptaciones de ese nivel, la legislatura ecuatoriana no gozaba del reconocimiento y el respaldo ni siquiera del 2% de los ciudadanos ecuatorianos. El Congreso Nacional era parte responsable de la crisis a la que le tenían sometido fuerzas oligárquicas, 5 grupos oligárquicos que controlaban el capital financiero y con ello al país entero y empobrecían a la población. Qué distinta es esta legislatura, y hablo de la institución. Por aquí no han volado ceniceros. A este recinto no han entrado caballos. En estas curules no hemos puesto tacos de dinamita, ni hemos andado armados, paseándonos, amedrentando a los representantes del pueblo, con la prepotencia oligárquica que extrañan algunos de los asambleístas de la oposición. Aquí se acabó el circo, se acabó la payasada. El pueblo ecuatoriano, recuerden ustedes, saludó cuando le hicimos ver que lo que queríamos hacer con este Estado, con la nueva Constitución, era mandar a la casa a los payasos. De eso estamos hablando cuando hablamos, señoras y señores, cuando hablamos de tener un nuevo tipo de fiscalización. Porque recuerden ustedes, y quizás no hay excepciones, que en ese viejo Congreso se luchaba a muerte fundamentalmente por presidir 2 comisiones. La de presupuesto, por razones obvias, porque se repartían las partidas desde aquí, y la de fiscalización, porque quizás habría que fiscalizar, y eso sí podríamos hacerlo,
compañeras y compañeros asambleístas de nuestro bloque, fiscalizar a aquellos que pasaron por aquí, por este recinto legislativo, presidiendo comisiones de fiscalización, para ver cómo entraron y cómo salieron respecto a sus propiedades y respecto a sus riquezas mal habidas. ¿Cuál era el método? Por aquí circulaban por los corredores los representantes de las compañías, fundamentalmente de la obra pública, que habían perdido licitaciones, que igual eran amarradas, y le entregaban al presidente de la comisión, al gran fiscalizador, las denuncias sobre los atropellos que se habían cometido en esas licitaciones. El presidente de la Comisión de Fiscalización organizaba un escándalo público, convocaba rueda de prensa, hacían el show, los cómplices y encubridores hablaban y gritaban en este recinto legislativo y luego mandaban sus emisarios a la compañía ganadora para ver cuánto había para recibir de los unos y de los otros las coimas, o para callarse o para seguir con los supuestos enjuiciamientos. Esa era la corrupción que había en el Congreso y a eso no volveremos jamás, porque el pueblo ecuatoriano no lo quiere y no lo va a aceptar y no lo va a permitir. La fiscalización se ha ejercido en este periodo legislativo. La pregunta que ya la hizo un distinguido asambleísta, colega nuestro, creo que hay que repetirla. ¿Qué han hecho, señores asambleístas fiscalizadores de todos los días, con las toneladas de papel, con los millones de discos de información que este gobierno les ha entregado para transparentar la función pública? ¿Qué han hecho? ¿Dónde están los recursos esos invertidos por el Estado? ¿Para qué ha servido días de decenas de funcionarios públicos informándoles hasta el más mínimo detalle de la gestión pública? ¿Qué están haciendo ustedes y sus asesores con esa información valiosísima para el pueblo ecuatoriano? Creo que deberíamos fiscalizar aquello. Creo que se pueden constituir figuras de peculado en algunos casos. Hay que buscar la forma de racionalizar aquello. El gobierno nacional, los ministros de la Revolución Ciudadana, tienen instrucciones del presidente de la República de no ocultar ninguna información que solicite ninguno de los señores asambleístas o de las señoras asambleístas. Pero esa información tiene que ser de utilidad pública. Algo habrá que mejorar, algo habrá que componer. Siempre es posible perfeccionar la legislación, siempre es preferible corregir errores, y a eso sí estamos dispuestos. A lo que no estamos dispuestos es a sumarnos a volver al pasado. Muchas gracias, señor presidente.